elegí la inseguridad en la ciudad de Santa Fe entre un periodo que va de 2013 a 2018 y el aporte que genera la geografía a partir de los mapas delictuales. Existe un nuevo fenómeno, principalmente en Argentina, que es la deslocalización del delito. Es decir, lo que comúnmente conocemos como que a cualquiera le puede pasar, a cualquiera le pueden robar, matar o lo que sea en cualquier parte de la ciudad o del país por igual. Lo que yo intentaba hacer era, a través de la concentración de los distintos tipos de delitos, demostrar que no existe esa deslocalización, sino que se siguen ciertos patrones de acuerdo, por ejemplo, a la infraestructura urbana, a las necesidades básicas insatisfechas, a la eficiencia de servicios básicos, por ejemplo, en algunos barrios, etc. Y que cada tipo de delito tenía una disposición espacial específica. A partir de eso hice diferentes mapas, ya sea de puntos, donde cada punto era un delito que había ocurrido, denunciado siempre, y después un mapa de calor, para representar de una manera más gráfica y más fácil dónde era que se concentraban principalmente los distintos tipos de delitos. Eran 8 los delitos analizados, que eran los homicidios, heridos de arma de fuego y heridos de arma blanca por un lado. Esos eran los delitos contra la vida, son los delitos contra la vida. Y después estaban los delitos contra la propiedad, que eran robo simple, robo calificado, robo de auto, robo de motos y hurtos. Y a partir de ahí hacer un análisis dónde se concentraban, y lo que me dio, por ejemplo, es que lo que eran los delitos contra la vida se concentraban principalmente en todo el oeste de la ciudad de Santa Fe. A eso yo lo cruzaba también con un mapa coroplético que había hecho, es decir que por cada vecinal de la ciudad de Santa Fe yo le ponía un color de acuerdo al porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas que había, tomando las estadísticas del censo del año 2010. A partir de eso, bueno, yo lo cruzaba con los mapas de calor y me daba que ese tipo de delito contra la vida se concentraban absolutamente en el oeste, principalmente en la vecinal San Lorenzo o Barranquitas, o por ejemplo los homicidios también en la vecinal Seferino Amuncurá, que es lo que se conoce como barrio Yapeyú. Los otros delitos que eran contra la propiedad se concentraban principalmente donde la actividad comercial dentro de la ciudad de Santa Fe es mayor, es decir, la zona céntrica. Todos los delitos se concentraban casi absolutamente en la zona céntrica y en las avenidas, principalmente en Aristóbulo del Valle y en López y Planes. También en la zona sur de la ciudad, cercano a la legislatura, por ejemplo, o al Parque Sur, y en el caso de los hurtos también se da una gran concentración en lo que sería el Walmart. Que bueno, también yo planteo que se da una lógica locacional. Es decir, que se concentra ese tipo de delito por el despiste que genera o por la gran concentración de personas, o en este caso, bueno, el propio hipermercado, en lugares donde se concentra una gran actividad comercial, ya sea en espacios grandes, que era por ejemplo la zona céntrica, o en espacios más reducidos, por ejemplo, bueno, en el caso de este hipermercado, ¿no es cierto?, y de algunos comercios satélites que tiene. La inseguridad es un tema que viene aumentando a partir principalmente de los años 90 hacia nuestros días en Argentina, pero que sin embargo, por ejemplo, si tomamos la tasa de homicidio y la comparamos con otros países de Latinoamérica, es absolutamente baja, es la tercera más baja. Pero sin embargo, si empezamos a reducir la escala y lo analizamos por provincia, Santa Fe es la que peor índice tiene. Y si seguimos reduciendo la escala y lo analizamos por departamento, la capital es claramente el departamento con mayor tasa de homicidio, seguido por Rosario, pero con una diferencia bastante grande. Por eso también me interesó tomar como espacio de estudio la ciudad de Santa Fe. En cuanto a los delitos contra la vida, no. Realmente yo más o menos me esperaba que den en esos lugares, quizás no una concentración tan grande, porque se dan concentraciones de quizá más de 20, 30 homicidios en una sola vecinal, mientras que en el resto de las vecinales, quizá en el periodo analizado de esos 6 años, solamente se daba un homicidio en todo el periodo, en las vecinales del centro y del este de la ciudad. Entonces sí, la verdad que me sorprendió no la distribución, sino la concentración tan alta. En cambio, en los delitos contra la propiedad, sí, la verdad que me sorprendió bastante que sea la zona céntrica de la ciudad. O sea, después haciendo un análisis más profundo, quizás no porque se dan mayores probabilidades de robo, mayores posibilidades,
Pero en un principio sí, porque uno supone que es la zona o dentro de las zonas más seguras de la ciudad, y sin embargo no es así. Al menos dentro de lo que son delitos denunciados. Yo siempre me basé en delitos denunciados. Después yo también hice un análisis muy pequeño sobre la cifra negra, es decir, los delitos no denunciados, y bueno, eran delitos que eran irrecuperables. Por eso también una de las conclusiones que yo saco es tratar de hacer alguna herramienta a través de, ya sea facilitando las denuncias, haciendo más ágil el sistema, o en alguna especie de encuestas para ver cuál es la cifra negra dentro de la ciudad de Santa Fe y cómo podemos reducirla. Al analizar un poco más lo que es la seguridad, ver que quizás el problema no es tan grave como se piensa, al menos en Argentina, y que muchas veces se toma la prensa, diríamos, como temas fetiches. Hasta el año 2017-2018 siempre había ocupado el primer puesto en la inseguridad, desde el año 2003-2004. El caso que marcó un antes y un después fue el de Axel Blumberg. Y a partir de ahí en adelante sí ocupó el primer puesto, y por ejemplo en estos momentos que quizás los problemas son más económicos, es raro ver algunos temas de inseguridad que ocupen la primera plana de los diarios, y sin embargo sigue igual que antes. Lo que pasa es que la prensa ocupa la atención en otros temas. Pero lo que me sorprendió también es que, por ejemplo, yo analicé las protestas sociales pidiendo por mayor seguridad, y que hasta el principio del año 2000, del principio de los 2000, la sociedad en general argentina no sentía una inseguridad tan propia, sino siempre desde la lejanía. Las principales protestas eran el caso de María Soledad Morales y de José Luis Cabezas. Entonces siempre se protestaba, pero desde la lejanía, desde la compasión, si se podría decir, con esas personas. En cambio, después del 2004, con el caso de Axel Blumberg, ya se da un giro, y es ahí donde la inseguridad empieza a cobrar mucha fuerza. Además de que se había estabilizado un poco después de la crisis financiera, se había estabilizado un poco la economía en el país, entonces ya, como yo he dicho antes, baja un poco ese tema fetiche, diríamos, dentro de la prensa, y se empieza a dar la inseguridad, y bueno, que no hasta nuestros días ocupa el primer puesto. Si se quieren reducir al menos los niveles de violencia, es justamente ahí donde se tiene que atacar, a brindarle mayor seguridad, una mayor integración básicamente a los vecinos del oeste de la ciudad de Santa Fe, que se sienten en cierta manera olvidados, no solo por la poca presencia del Estado, en el sentido de no brindarles servicios básicos como son el agua o el gas, el deterioro de las calles, de las veredas, el deterioro del espacio público en sí, de no tener quizá plazas o parques para que los chicos quizá, es como que se alejen de ciertas tentaciones como puede ser la droga, el alcohol, lo que sea, y desarrollen más una vida social. Y que el propio vecino se vaya a tomar unos mates a una plaza y empiece a haber una mayor unión entre los vecinos, pero con el deterioro constante que hay no existe, y de cierta manera los niveles de frustración se elevan bastante, y lleva a que la situación se vuelva un poco más violenta.